Satnam. Bienvenidos al capítulo 5 de nuestro podcast El Humano Posible. Hoy vamos a conversar de un tema que nos encanta. Vamos a hablar sobre cuentos de hadas y el camino espiritual. Es un tema demasiado entretenido. Probablemente una de las cosas que más me apasiona. Contexto. Los cuentos de hadas, todos los hemos escuchado desde pequeños, ¿cierto? Son historias que se han narrado desde tiempos inmemoriales. Muchos de ellos que conocemos quizás por Disney, ¿cierto? La Cenicienta, Blancanieves y todo eso. Por las fábulas de... O las fábulas de Esopo, etc. Claro. Son historias que no son nuevas. Se dice que algunas pueden tener por lo menos 40.000 años. O sea, se han transmitido y han ido mutando en el tiempo, pero son historias muy antiguas. Entonces, estas historias, como se han ido cristalizando a lo largo de tanto tiempo, han ido tomando forma, ¿cierto? En realidad no son cuentos de hadas o fábulas. Como cuando decimos, esto es un cuento de hadas, como que fuera algo falso. No son mitos, ¿cierto? Como cuando pensamos que los mitos son algo que no es real. O sea, en realidad... En realidad sí son mitos. Es que en realidad son fábulas y mitos, claro, y moralejas, pero no son falsas. Claro. Eso es exactamente lo que quería decir. Cuentan una verdad. Sí, claro. Cuentan una verdad. Porque en realidad están construidas a partir de experiencias humanas y se han ido modificando y ajustando a partir de experiencias humanas durante tantas generaciones, durante miles de años, literalmente 40.000 años, que en realidad los mitos y fábulas son más verdad que la verdad concreta. Son hiperverdades, se podría decir. Y de esto es lo que queremos hablar hoy. Sí. Es un tema súper apasionante para nosotros. Esperamos que también les guste mucho y lo disfruten. El ser humano, en un principio, quizás se comunicaba a través de movimientos y mímicas y tenía otros intentos de comunicar. Sonidos. Sonidos muy importantes. Son sonidos que no eran claros, sonidos que no eran lo que hoy conocemos como sílaba o fonema ni nada, sino que eran intentos de comunicación. Pero muy pronto comenzó a desarrollar un lenguaje, comenzó a desarrollar la palabra hablada. Entonces, la forma en que en tiempos más antiguos se transmitían las historias era a través de la oralidad, de una narrativa colectiva, de una narrativa en común, y a través de cuentos, a través de historias, a través de mitos, a través de compartir en las tribus. Las mujeres hablaban entre ellas, los hombres se juntaban, las madres transmitían a sus hijos sabiduría y conocimiento a través de la palabra y de el contar historia. Entonces el contar historia constituye algo muy intrínseco del ser humano. Lo hacían en la forma como de alegorías, que son como imágenes o metáforas que son como si, ¿cierto? Porque esa es la mejor manera de transmitir un conocimiento, ¿cierto? Cuando tú le enseñas a tus hijos sobre algún tema, lo haces diciéndole, mira, imagina que ya había un perrito, bla, bla, bla. Entonces tú creas una historia alegórica en donde el comportamiento que quieres transmitir, ¿cierto? La actitud positiva que quieres transmitir a tu hijo o hija, lo ejemplificas con una imagen, ¿cierto? Entonces los niños logran identificarse con ello, pero no estás hablando directamente de lo que... No estás diciendo tú tienes que hacer esto, sino que, mira, cuando el gatito cruzó el río, bla, 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 y de ese modo como que ellos captan la imagen, captan la metáfora y la integran. Y luego la representan en su juego, claro. Es una comunicación que es más implícita, no es tan directa, porque en cierta etapa del desarrollo el niño, o incluso en algunas conversaciones más difíciles, la persona no entiende o no va a captar si uno le dice algo directamente. Claro. Es una forma inteligente y perspicaz de transmitir una información. Es algo que nos funciona mucho con
con Teribani, nuestra hija, que ya tiene casi 4 años. Y la mejor manera como de que el mensaje le llegue es armando una historia, construyendo una historia alrededor de ello. Le Ayer encanta le y después quiere que contaste una historia. Sí, hace un ¿Qué par de historia le días. contaste ayer? Hace un par de días le conté una historia de unas gotas de lluvia que caían en el bosque y cómo las gotas se encontraban y luego caían a la tierra y se iban al río y llegaban al mar y volvían a evaporarse y se transformaban en nube, un poco el ciclo del agua un poco, pero pensando que cada gota es un alma. Un poco esta metáfora típica de la Sí. espiritualidad, ¿cierto? De que cada gota es una gotita de la divinidad y que vuelve a juntarse, ¿cierto? Al mar. Le encantó. Y Pero le después encantó. te preguntó algo muy interesante, porque yo me escuché la última parte y te dijo, papá, pero te falta una parte. ¿Qué pasaba con la gotita Teribani? Claro, porque en algún punto la gota era como... Y una gota se llamaba Teribani y era una gota única y muy especial que se daba cuenta y recordaba que venía del océano y volvía al océano. Y que todas las gotas somos un gran mar. Y luego, a partir de esa historia que uno les cuenta, ella me pide que se la repita una y otra vez. Y eso es lo que tienen las historias, como que se van yendo a lo profundo y los niños les encanta oír mismo, cuéntame el cuento de nuevo, pero esta es la vez como 550 que te leo el cuento, igual, de nuevo. Igual. ¿Y qué pasaba con Teribani, Y, gotita? y empiezan a construir a partir de ese cuento, porque ayer, por ejemplo, ok, pero te faltó el título. ¿Cuál título? El libro de las gotas de lluvia. Ya le puso nombre, era ella dijo. el libro de las gotas de lluvia. Ay, la amo. Entonces ya se empieza a construir como que sabe que es como una historia, es como un libro, ¿cierto? Como un cuento, ¿cierto? Increíble. Entonces nos comunicamos a través de historias. Todas nuestras experiencias son historias. Y aquí ya donde quizás es importante citar de dónde viene este entendimiento. Las historias tienen 40.000 años, pero probablemente el trabajo de Carl Jung sobre los arquetipos o los comportamientos universales que todos los seres humanos tenemos dentro y que cuando vivimos situaciones estos arquetipos o estos comportamientos universales afloran y tú representas un rol, ¿cierto? Y también el trabajo de Joseph Campbell, que desarrolló toda esta idea en torno al mito del héroe. Creo que lo mencionábamos el podcast pasado, ¿no? Algo mencionamos. Hicimos un guiño. Sí, claro. sí. Entonces, ¿cómo aplicaron este entendimiento? Que las historias que nos contamos son esencialmente siempre las mismas. Hay como una trama de un personaje que está común y corriente, de pronto surge la oportunidad de una aventura y valientemente este personaje toma la oportunidad de la aventura y emprende este viaje. Y le pasan muchas cosas, desafíos, etc. Y al final hay como un premio, ¿cierto? Por haber vencido los desafíos. Lo que Campbell llama el tesoro. El tesoro, claro. El tesoro. O el elixir. Claro. O el elixir, Cuando claro. Ese objeto mágico que está ahí, que hay que ir a buscarlo y hay que pasar por toda clase de pruebas. Y luego de encontrar el tesoro está la vuelta al hogar, que es como volver al principio, sí, ¿cierto? El retorno. Y toda la, como por decirlo, la fama o el beneficio, el reconocimiento que ocurre por parte de la sociedad de este héroe que vuelve triunfante, ¿cierto? Esa es como la historia súper resumidamente. Es como, claro, quizás algunos de ustedes han estudiado un poco más, a nosotros nos encanta este tema. Es un recorrido que se hace de la aventura humana. Y Campbell lo llamaba el megamito, o le llaman el metamito, o como sea, ¿cierto? Que es esta gran historia que tú mencionas. Tiene principalmente 7 etapas, pero hay diferentes estudiosos, o nosotros en nuestra vida, cuando ponemos el mito en nuestra vida, podemos hacer otras diferenciaciones. Pero básicamente todos nosotros vivimos esta historia y esta aventura, y la idea es que cada parte de esta aventura y de esta historia que es común a todos es la vida misma. Entonces, especialmente cuando vivimos una proeza especial, ya yo, la heroína, tú, el héroe, van y emprenden viaje. Cuando algo se torna desafiante y difícil, es cuando el héroe y la heroína tienen que ir a esas profundidades y descubrir ese tesoro por sí mismo. Es muy interesante porque este gran mito
cuenta la historia del alma, y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Cuenta la historia de la vida misma. Y en esta historia, si bien esa llamada que siente el héroe, la heroína en un principio, es una llamada muy íntima, es muy personal, ese es el alma que está diciendo, hay algo que emprender, algo que hacer, ve ahí, sé valiente, o toma el caso, o di que sí. Al principio esa llamada surge en forma natural, espontánea, desde el alma. Pero hay parte del camino en que el héroe y la heroína van a necesitar un maestro o un guía. Es como en la Algún tipo de tercera o referencia. cuarta etapa, algún tipo de referencia. Sobre todo Sí. el héroe se encuentra con esta especie de ayuda mágica o sobrenatural cuando está como en el hoyo, así como cuando ya está como a punto de rendirse o está como no puedo continuar, de pronto aparece una especie de algo mágico, especial, Algo que mágico, lo hace... por ejemplo, como el mago, pongamos ejemplo de historia. A ver, Merlín, por ejemplo. Merlín en Camelot, claro, Merlín en en Rey Camelot Arturo, sería un guía. Rafiki para para el Rey León. el Rey León. Sería Este guía. guía espiritual, referente, Siempre es guía como o un alguien viejito como mayor. con un bastón, con Un una viejito sabiduría con un profunda. bastón, una barba larga. Gandalf tiene Gandalf. esa... ¿Cómo se llama el otro mago de Harry Potter? Dumbledore. Ese. Ese. Sí. Entonces siempre es el mismo arquetipo, el mismo rol de esta guía de sabiduría, ¿cierto? Que viene a tu ayuda. A veces es una mujer, a veces es un hombre, depende de la cualidad, ¿cierto? Y es interesante porque este tipo de historias, esto lo estudió uno de los padres de la psicología como infantil y el comportamiento infantil, que es Jean Piaget, y descubrió que los niños, él estudió cómo jugaban los niños, los observaba y tomaba notas, y descubrió que los niños automáticamente, cuando juegan, generan una historia y generan como toda una estructura, una jerarquía como de valores dentro del juego. Entonces, ellos así como, ok, juguemos a tal, ok, y todos están de acuerdo con el juego y hay como ok, estas son las reglas, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, este es el orden. Entonces se genera un orden, una historia, una fábula que se va desarrollando. Cuando un niño no sigue las reglas, los demás niños es como, oye... Y lo van a confrontar. Lo van a confrontar porque quizá, ¿no? O lo sacan del juego y le van a decir como, oye, pero eso no es lo que dijimos. Claro, entonces esa es una forma que los niños tienen para aprender a sociabilizar, a convivir con otros niños, con otras personas en el mundo, en el futuro. Y es interesante porque ya Piaget dice que en los niños la moral, que es lo que te conduce y cómo tomas decisiones, ¿cierto? Esto sí, esto no, esto es bueno, esto es malo, etc., se construye espontáneamente, como que aflora a partir de como si hubiera un mapa interno. Y ese mapa interno, esa es la tesis. El mapa interno están delineados en estas historias, las fábulas, los cuentos, las metáforas, ¿cierto? En claro, los cuentos de hadas. Probablemente Piaget tenía esta información sobre el mito y había estudiado toda esta narrativa en las diferentes etapas. Observa el juego en el niño, que básicamente todos fuimos niños, por supuesto, y nace solo, porque en el niño podemos ver esa pureza de cómo surge. Entonces, cuando estudiamos al ser humano, miramos al niño, porque el niño va a traer esa naturaleza, con qué surge, con qué aprende, qué hace, qué se conforma. Y en esta dinámica que tú mencionas, que yo también la he visto, la he presenciado en nuestras 3 hijas, incluso ya la podemos ver. Nuestras 3 hijas tienen 12, 4 años casi y 1 año y medio. Y es impresionante cómo la del año y medio se enchufa la dinámica, a pesar de la diferencia de edad entre las 3, hay ciertas reglas. Y hay un momento en que si alguna se pone disruptiva, alguna otra va a poner el límite. O va a proteger a una, va a mantener este estatus moral que crearon entre ellas de forma natural. Y la pequeña, que nos da mucha risa, nuestra Namni Ranjan, no se queda atrás porque es la más pequeña, pero cuando no se cumple alguna de estas dinámicas naturales, empuja, claro, grita, llora o empuja, límites, pone límites o reclama. Ahí se ve lo hermoso de este desarrollo y lo natural de esto. Por eso es tan lindo que
que les podamos compartir de este tipo de entendimiento. Uh-huh. Lo bonito es que un poco porque tenemos este mapa predibujado, estos arquetipos, esta historia que es como una semilla de historia, pero que se empieza a contar, ¿cierto? Cuando vemos una historia que está construida, y eso se usa mucho en el cine y en literatura y todo eso, que está bien construida en torno a este megamito, ¿cierto? Algo nos resuena, es como que nos vibra adentro, es como, oh, qué interesante, y te cautiva, tiene el poder de cautivarte, te encanta. Es una de las razones por las que las historias muy bien construidas, y es algo que aquí yo quiero como un poco resarcir, esa palabra del año 1000, muy antigua. Es como, siempre se me ocurren palabras raras. Es como... ¿Puedes decir resignificar? Resignificar, es como rescatar el valor de. Uh-huh. Revalorar. Ya, no sé si resarcir es eso, pero... Ok. Revalorar a Disney. Me encanta Disney. Porque Disney como que en los últimos tiempos ha estado como muy de moda eso, como Disney es un asco porque crea como prototipos, estereotipos falsos o de mentira, pero en realidad muchas películas de Disney, no digo que todas, pero muchas están construidas muy en torno a este mega mito y no tienes que tomarlas literalmente. Y el problema es que, claro, si tomas una fábula literalmente es como... No puede ser que un conejo y una tortuga compitan en una carrera, obvio. Pero sin embargo, escuchamos una fábula y no te cuestionas cómo puede un conejo y una tortuga estar compitiendo, porque eso sería... No puedes usar tu mente científica. Usas tu mente alegórica, poética. Y a Disney hay que leerlo de esa misma forma. Sí, que representa cada personaje. Ese es el problema, en realidad. El problema es que cuando queremos entender una fábula, una historia, un poema, una metáfora, una alabanza, un poema místico, un texto sagrado, como la Biblia, el Sri Guru Granth Sahib, el Corán, cualquiera que podamos leer, estudiar, no podemos mirarlo desde los ojos literales. Uh-huh. Y los ojos literales son superficiales, es una mirada que va por arriba y además es totalmente concreta. Entonces, ¿qué busca? El significado literal. Literal es una tortuga no camina en mi mundo. Y no le gana a una liebre. Y no le gana a una liebre en mi mundo, por lo menos en mi mundo, ¿no? Porque así vemos las cosas de nuestro mundo. En el mundo concreto y objetivo eso probablemente no pase, claro. Y dependiendo de el temperamento, es si tienes una mente, una tendencia más a este pensamiento alegórico o más concreto. Claro. Lo podemos ver en nosotros dos o en nuestras hijas, son las tres diferentes, una más concreta que otra, independiente de la edad, ¿no? Por ejemplo, nuestra hija mayor quizá tiene otra tendencia que nuestra hija Teribani en cómo entran al mundo imaginativo de las historias. Así que esto es una invitación durante esta conversación, que necesitamos pensar desde este mundo alegórico. Para ponerlo súper a grandes rasgos, piensa que la forma de conocer lineal, científica, concreta, piensa la que es más del hemisferio izquierdo, ¿cierto? Se le asocia a lo masculino, por ejemplo, ¿cierto? Esto, ¿cierto? Y la forma más abierta, creativa, analógica se le llama también, artística incluso, sensible, creativa, se asocia más al hemisferio derecho y se asocia a lo femenino. Entonces estas dos fuerzas conviven en nosotros porque tú no conoces solo de una manera. Y de hecho, si conoces solamente de una manera, estás totalmente desbalanceado. No puedes ser una máquina racional. No, es que no se podría. De hecho, un ser humano no puede vivir de una sola manera. O sea, claro, ambos hemisferios están en conexión todo el tiempo. No eres un robot. No, lo que tú quieres decir es que hay uno que está más desarrollado, más despierto que el otro. A veces, claro, depende de tu personalidad o tu temperamento, uno va a tener más fuerza, pero no pueden ser absolutamente independientes. O sea, tampoco puedes vivir solo improvisando todo el tiempo creativamente tu vida, ¿cierto? Necesitas ciertas estructuras, pero no puedes ser una máquina tampoco. No, y para las funciones fisiológicas tampoco es posible. No funcionan independientemente. Uh-huh. Aunque
hay, el otro día veíamos en Doctor House que hay cierto tipo de síndromes, enfermedades que no conocemos bien, pero en el cual tienes un hemisferio así tremendamente desarrollado y el otro que no está Bueno, funcionando, se, ¿no? se sabe, por ejemplo, que en los casos como de psicopatía, Bueno, el psicopatía o eh, sociopatía es, claro, claro, el como que el hemisferio hemisferio... izquierdo, o para ponerlo en otros términos, porque no es solo el izquierdo, pero el pensamiento concreto, específico para buscar un resultado, es absoluto y no hay ningún tipo de Claro, sensibilidad de emoción es como lo único que importa, claro, ¿no? entonces totalmente Sí, mecánico, ¿cierto? Es como un robot. sí. No hay Ahora, empatía, por eso no conectan con la empatía. sin Pero empatía, ese es claro. otro tema, ese es otro Claro. tema. El punto muy interesante acá es cómo estas historias de Disney con las que crecimos, o para las que nos escuchan que son mujeres, ¿no? Por ejemplo, este, este estereotipo de el príncipe que viene a rescatar a la princesa y cómo nosotras como mujeres estamos esperando a ese príncipe ideal que viene en un El príncipe caballo, azul. el príncipe azul, Claro. y por cierto que todas lo esperamos. Hay una parte de eso que que es un poco una fantasía idealista, pero hay otra parte que, si nosotros sacamos los roles y este príncipe no solo está buscando a la princesa, sino que es un hombre, un ser humano, vamos más al universal, y está buscando el alma, se está buscando a sí mismo. Claro. Y aquí entramos como a otro mundo, mucho más alegórico, bastante metafórico en realidad, en que cada personaje en las historias de Disney representa un rol, Un, independiente de la historia que se está contando, es la Ujú. historia detrás de la historia, y así hay muchas historias detrás, Claro, por eso son meta historias, tienen múltiples niveles. tienen muchos niveles. Pon por un ejemplo, A ver, pongamos un ejemplo. pensemos en ejemplos clásicos como La Bella Durmiente. Ya. El juicio así como actual a La Bella Durmiente es cómo viene un príncipe y le da y besa a una mujer que está dormida. Lo cual, Ah, si, sí, si lo no lo había pensáramos escuchado. literalmente, es feo, obviamente es abusivo. Pero el tema es que es una fábula y no puedes tomarlo literalmente. ¿Por qué? Porque dentro de ti, internamente, tu psique, es una constelación de fuerzas, ¿cierto? Y dentro de ti hay un aspecto masculino y un aspecto femenino, que están conviviendo, interactuando, danzando o luchando, depende del momento, todo el tiempo. Entonces, la historia de la Bella Durmiente es la historia de ti contigo mismo. Es la historia de tu conciencia en relación con tu alma. Conciencia es el príncipe, ¿cierto? El alma es la princesa, ¿cierto? Bella en este caso. Bella. Y el alma está dormida. Ajá. Y la conciencia tiene que ir y despertarla. Que es bella la Tienes que ir a mujer, lo ¿no? profundo de ti, a lo inconsciente, que creo que ella estaba como atrapada dentro del castillo, como rodeada Claro, de y ramas, estaba ¿cierto? además hechizada, Estaba hechizada. además. Entonces estaba como bajo un conjuro, Claro. bajo una fuerza que no dejaba que ella pudiera hacer, ¿no? Y esa historia Entonces tiene una, atrapaba a esta alma, estaba como atrapada atrapada, atrapada por la oscuridad, se podría decir. atrapada Y por la, la y la oscuridad. oscuridad es el inconsciente. Ahora, hay un detalle súper interesante respecto a esa historia. ¿Se acuerdan cómo parte? Nace esta niña y es como la promesa dorada, luminosa del reino. Entonces los padres quieren presentar a la niña. Entonces invitan a todas las hadas a la recepción de la niña, menos a una, Maléfica. Claro, Entonces, como no invitan a Maléfica, Maléfica llega toda enojada como por este desaire enfurecida. y enfurecida Llega y como... hace el hechizo que hace que se va a dormir, se va a pinchar un dedo, tú conoces la historia, se va a dormir. Entonces lo interesante es qué representa esto. Maléfica representa la sombra que todos tenemos. Si no invitamos a la sombra a la fiesta, o sea, si dejamos, no, todo lo malo, no, yo no tengo nada malo, solo cosas lindas, solo luminosidad, solo belleza. Si no invitamos a la parte oscura de nuestra vida y no la integramos y no la reconocemos como esto también es parte de mí, eso nos pasa la cuenta.
se va al inconsciente y surge como un... ¿Cómo se dice cuando? ¿Una respuesta? Como una respuesta como inconsciente que te boicotea Ujú. inconscientemente. O sea, esa es la venganza de Maléfica. Cuando no integras esa parte oscura de ti mismo en tu vida y no la reconoces que está ahí, que es parte de ti, es como la venganza de Maléfica. Y te hechizas y te vas tropezando y te das con la misma piedra todo el tiempo porque hay una parte de ti que no has integrado. Lo profundo de eso es que Maléfica está desde que ella nace, está de siempre. Desde el principio. Esa oscuridad está desde el principio. Claro. Y en la historia de La Bella y la Bestia, bueno, se logra ¿En liberar La al Bella Durmiente alma. o La Bella Durmiente, Ok. perdón. La Bella y Ya la habíamos Bestia. cambiado de Mezclé la historia. historia, pero es que son todas del mismo mito, ¿no? La Bella Durmiente, esta alma se logra liberar, Ujú. pero pasa por todo este viaje. A mí me hace como tanto sentido cuando miramos las cosas desde una perspectiva más profunda, cuando podemos mirar las historias de esta manera. Eh, y por el contrario, me preocupa mucho cuando actualmente hay tanta crítica a todo lo que constituye una profundidad, o sea, a todo lo que constituye una idea, un compartir, una canción, una imagen, una película alegórica y metafórica. Y me sorprende porque no había escuchado esa crítica que me dijiste tú de cómo en esta historia de Disney el príncipe besa a una mujer muerta O o dormida. dormida. Ok, es absurdo porque ¿en qué nivel estamos conversando? ¿Qué tipo de conversaciones estamos teniendo? O sea, es una conversación de un nivel súper Esa no la había superficial. escuchado, O sea, esa yo lo he crítica no escuchado la y había escuchado, por pero eso lo claro, traigo a colación, entiendo. porque es políticamente incorrecto como que un hombre bese a una mujer dormida. Pero esto no es un hombre, es Claro. un arquetipo y la princesa no es una mujer, es un arquetipo. Son aspectos de la psique internos y tienen una profundidad que va más allá. Y hay que poder leerlo más allá para entenderlo. Es lo mismo con las Pero historias eso, religiosas claro, o y eso, espirituales. eso nos lleva como a una reflexión muy, muy concreta, y es que necesitamos meditar, necesitamos trabajar en lo profundo, necesitamos tener prácticas que conecten con otro tipo de pensamiento, con estas funciones de la mente que no están al alcance Ujú. y que muchas veces por temperamento algunas personas no conectan naturalmente con eso. Nosotros conectamos de inmediato, nos encanta. Yo tiendo a mirar todo siempre más allá. ¿Cuál es la historia detrás de lo que hay? ¿Cuál es la historia detrás de lo que tú quizás me estás diciendo en algún momento? Eh, entonces una invitación súper profunda. Y así es como es importante que miremos las historias, las películas, y es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Entonces, bueno, continúa con La Bella Durmiente. Bueno, el cuento lo conocen, pero en el fondo, el alma está dormida, sumida en el inconsciente, porque no es consciente su potencial, no se ha manifestado. Tenemos un alma, pero esa alma está ahí hasta que la cultivemos, como quien dice, hasta que hagamos el trabajo, va a estar ahí como un potencial, no necesariamente manifiesto. Entonces, la conciencia, que es representada, es la representación del príncipe azul, o no sé de qué color era ese príncipe, pero bueno, va a despertar al alma, o sea, va a hacer el trabajo de voy a... Eso es cuando tú te sientas y meditas, de hecho, o sea, ahí estás haciendo el trabajo. Estás lidiando con tu propia sombra, ¿cierto? Y cuando te sientas a meditar, no ves ángeles y luces todo el tiempo, de hecho, ves a Maléfica ahí, ¡pum!, de frente, ¿cierto? No, de hecho, Eh, llegar a sentarte a meditar es pasar por la oscuridad para decidir claro, sentarte, porque muchas personas no claro. logran tener Creo que en La Bella esa Durmiente devoción. era como que había como rosas con espinas por todas partes y el príncipe tiene que pasar y se raspa Claro, es el entero. momento en que Campbell llama el momento como de enfrentarse con los enemigos, así se le llama. Ujú. Pasa por el bosque lleno de espinas, lucha con, obviamente, o hay un dragón, o una serpiente, o un gran Claro. ejército, Y tienes que pasar por eso. y sale airioso, por supuesto. Entonces Ujú. llega al encuentro del alma. Y ahí está Bella, Claro. durmiendo, Entonces, cuando logra el hechizada. encuentro, la despierta el beso, obviamente representa el amor, ¿cierto? La unión, la conexión, Mm. y ella se despierta.
y luego entonces como, oh, mi príncipe azul, y se casan, ¿cierto? ¿Y qué representa eso? Es que tu conciencia y tu alma realizan lo que los alquimistas llamaban el matrimonio sagrado. Y ya no estás dividido, estás unido. Entonces, en realidad, es una historia mística. Y aquí es donde sería quizás el momento de conectarlo de por qué estamos hablando del camino espiritual y las cuentos de hadas. Porque nosotros tenemos una crianza occidental, ¿cierto? Y pensamos todo linealmente, más bien científicamente en Tendemos general. a Tendemos pensar, a... no todo, pero un Pero poco nuestra cultura radical. como que va en esa dirección, ¿cierto? Nuestra cultura occidental, sí. Pero nosotros vivimos esta tradición que es el yoga, ¿cierto? Y es una tradición que viene de la India. Y en la India el pensamiento es alegórico. Per se, En sí mismo, claro. desde su origen, o sea, desde la Sí. creación de la cultura y Totalmente. el lenguaje y las formas de comunicación, Ujú. totalmente integrado. Entonces Sí. la transmisión de la espiritualidad en todos los caminos espirituales orientales, yo diría en general, es alegórica. Entonces no puedes tomar literalmente lo que dicen las enseñanzas espirituales. Porque no es la manera, no es el vehículo, no es la forma. No lo entiendes de esa forma. Porque las vas a malentender. Lo vas a entender. Entonces es muy importante que desarrollemos esta mente poética y que nos ayude como a hablar el lenguaje de los símbolos, ¿cierto? A leer más allá, a ver más allá. ¿Qué significa esto? ¿Hacia dónde va? ¿A qué apunta? Y para eso es importante tener un referente de este mapa que viene a ser como el viaje del alma, ¿cierto? Está escrito en distintas tradiciones. En nuestra tradición, por ejemplo, el Mul Mantra, ¿cierto? Cuenta esa historia como en resumen, y ahí está todo el viaje. Entonces saber que la historia que se está contando y cualquier historia o referencia que escuche en la espiritualidad, en las enseñanzas espirituales de cualquier camino, y de Kundalini Yoga también, de hecho, son alegorías. Y para poner más en contexto, la historia básica y primordial es la historia del alma, que es la historia que cuentan a través de representación de diferentes roles los personajes de Disney y fábulas y un montón de otros discursos y comunicación que muchas culturas han tenido con lo divino. Uh-huh. Por ejemplo, en la Grecia clásica esto es evidente. Ellos representaban a través de los mitos griegos la relación con cada aspecto de la vida. Uh-huh. Con la fortaleza, con el fuego, con la belleza, con la sexualidad. La sabiduría, la guerra, y el amor. Y el amor, y bueno, y Venus, y Afrodita, y Esopo, y un montón de mitos. Entonces, nosotros en Kundalini Yoga hablamos de este viaje del alma. Y es una perspectiva que siempre tenemos por detrás, por delante, en medio de todo. Por detrás digo porque en general, como tú dices, la costumbre occidental es mirar todo desde unos ojos lineales, desde una perspectiva sesgada y no alegórica, a diferencia de los caminos de Oriente. Y es interesante, hay muchos otros caminos que traen esta sabiduría en la tradición budista, y estamos simplificando, por cierto, porque esto es mucho más profundo. Se habla de la rueda del karma también, uh-huh, que tiene que ver con las diferentes vidas que nosotros vamos viviendo. Reencarnamos, aprendemos, atravesamos ciertos desafíos, vivimos la vida, continuamos y va otra. Uh-huh. Y así, entonces, cuando yo puedo mirar la vida desde esta perspectiva, no hay nada a lo que no pueda tener la suficiente altitud. No hay nada a lo que no pueda enfrentarme, no hay nada que sea demasiado importante que yo con la fuerza de mi alma no pueda atravesar. No hay nada que no se convierta en algo ligero. Uh-huh. Y por decirlo al revés, todo se convierte más ligero y es mucho más relajado cuando entendemos que somos un alma viviendo una experiencia humana. Y que nada es tan importante como para atraparse o apegarse en nuestras acciones a eso. Claro, porque en realidad nada es sin sentido. Cuando entendemos la historia detrás, entendemos el sentido
el propósito, ¿cierto? Y este sentido es anterior a nosotros. Por eso es muy importante encontrar en nuestra vida esta profundidad, porque eso va a traer sentido a nuestra vida. El significado, el sentido, ¿cierto? Y no esta idea nihilista de, todo es un azar absurdo, sin La sentido, entropía ¿cierto? del universo, que es cierto, o sea, las leyes físicas existen, pero más allá, ¿qué más? Ujú. Que hay El más sentido. allá. Nosotros como yogis buscamos ese sentido. En realidad, buscarlo desesperadamente no, sino que lo encontramos porque sabemos que está ahí. Ujú. Yo en lo personal, mi perspectiva es quizá un poco más radical todavía, porque yo siento que los seres humanos, cuando creamos, yo lo digo esto como artista, ¿cierto? Y Gurueta también es artista y creadora, entonces creo que también lo vas a entender así. Cuando creamos algo, un cuento, una historia, una canción, etc., la dimensión consciente que está creando es muy poquito, en realidad. En realidad hay mucho más que se expresa sin que nos enteremos. O sea, el inconsciente habla, se podría decir. Te refieres a la dimensión consciente como nosotros individualmente en nuestra mente más concreta creamos Claro. y todo el resto viene de... Viene, como que baja, ¿cierto? Viene, baja, fluye. Son las musas, como le llamaban, claro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay algo que se está contando a pesar del intento de intervenir de nuestra mente. Yo quiero poner esto aquí y esto no. La parte de edición es una parte pequeñita. En realidad, mientras más potente e impactante es una obra, es porque es más... No me carga esta palabra, pero la voy a usar igual. No la uses. Si no te gusta, di otra. Pero es para que lo entiendan. Pero es que, ¿por qué Ok. subestimas a quienes nos Ok, escuchan? es más algo que tú bajas de un servidor amplio, ¿cierto? Y eres más bien un vehículo Mis creativo. ejemplos de computador me dan mucha risa. Ok, iba a decir canalizar. Pero en realidad sí es eso, pero lo que pasa es que se usa. Que se malentiende, no nos gusta ocupar mucho esa palabra. Pero en el fondo somos más un vehículo creativo que quien crea. Es que ese es el punto. Porque, y esto está dicho en poesía, esto es una poética en sí misma. Es una verdad en sí misma. Ujú. Nosotros no somos quienes creamos, nosotros somos criaturas del creador. Entonces, cuando hacemos arte pictórico, poético, tú eres músico, conectas mucho, mucho con la música y con la poesía, hay un momento en que entramos a la zona, como le dices tú. Hay un momento en que conectamos con nuestra alma, conectamos con la fuente creativa. Entonces, en realidad, parece que Dios y el creador solo necesitaba a alguien que transmitiera algo. Claro, un instrumento. Claro. Y solo somos un instrumento. Ujú. Seamos músicos, seamos escritores, seamos conferencistas. Y bueno, esa creatividad se pone en toda la vida, pero en el arte pasa muy, muy concretamente. Conversando con otros artistas, no son pocos los que han descrito lo mismo. Es como, mira, hice este cuento, este poema, y cuando lo terminé dije, ¿quién hizo eso? ¿Cierto? ¿Quién Como hizo que eso, se no? hizo, ¿cierto? Con la música también. Se hizo a través de mí, pero claro, ¿quién? pero no No era yo. reconozco, O sea, ¿no? O sea, no soy yo mi cotidianidad. De hecho, no podemos conectar con el arte cuando estamos en la rueda rápida, estresada de lo cotidiano. Es imposible, son reinos diferentes. A mí me ha pasado de tomar, por ejemplo, una canción o una melodía que hice hace mucho tiempo o un poema que escribí hace mucho tiempo y digo, como que lo desconozco. ¿Yo lo hice yo eso? No. ¿En qué momento? ¿Qué estaba pensando? ¿Cómo podría llegar a hacerlo de nuevo? Ahora, igual. No sé. Entonces es como que no se piensa. Claro, no, porque no se piensa, Es que se no hace. se piensa, se aflora. siente, aflora, es una cuestión de Y sentir. quería cerrar esa idea que empecé de por qué yo lo veo más radical, ¿cierto? Puede estar de acuerdo, puede que no, puede ser más o menos polémico para ti o no, pero yo siento que como seres humanos simplemente es imposible crear no desde este molde del viaje del alma. Como que todas las historias que nos contamos... Ponlo de otra forma. Ok, lo voy a poner de otra forma, un poco enredado. No se entendí. Todas las historias que nos contamos usan este molde. ¿Nos demos cuenta o no? O sea, todo lo que creamos viene con este molde. Claro. Y si tú le das la vuelta a esa idea,
cualquier historia que hayas escuchado, no estamos hablando de novelas ni nada tan así como arte espectacular, sino que simplemente lo que te contó la señora Juanita el otro día cuando fuiste a comprar pan, si tú aplicas el molde de la historia del alma y el viaje del alma a su historia, te va a hacer sentido. Es como que nos es imposible comunicar nada si no es desde este molde, porque finalmente todos tenemos un alma y el alma, esa es la única historia que sabe contar. Su historia de desarrollarse, de integrarse, de unirse, de conectarse. Esa es la búsqueda única del alma. Lo hablábamos en el módulo, el podcast pasado de el anhelo del alma. El alma necesita, intuye y necesita volver a sentirse conectada y unida con la fuente, con el origen. Y esa es la única historia que podemos contar. Sí. Hay un ejercicio súper lindo que invitamos a hacer a nuestros estudiantes. Yo lo hago en el diplomado Rayani para mujeres. En la última sesión, en el último módulo, les pido que escriban su mito. Y les describo estas diferentes etapas, que en general se engloban en siete momentos, y que ellas escriban sus vidas, pero una parte de la historia de su vida. La historia, hay historias dentro de historias, entonces les pido que elige, y de hecho, si a ustedes les motiva, a quienes están escuchando, pueden hacerlo, eligen una situación súper difícil que sienten que tuvieron que atravesar el bosque mismo lleno de espinas, oscuro, la oscuridad más grande, y describes eso, enfrentar los lobos del bosque, enfrentar tus miedos, enfrentar a personas o el juicio público o el juicio interno, ¿sí? Todo eso son etapas de esta gran historia. Entonces, si tú escoges un hecho, una situación, y la pones dentro de esto, la escribes, te va a salir, puede ser un poema, una crónica, te va a salir como una poética muy bonita. Y al conectar además con ese mito que es un molde universal, tú estás conectando con una creatividad que es muy poderosa. Entonces, el resultado que he visto es súper sanador. Totalmente. Y todos tenemos derecho a reescribir nuestra historia y a cambiar nuestra historia, si bien no significa cambiar lo que sucedió, no vamos a cambiar los hechos, no vamos a transformar los personajes. Estuve yo, estuvo mi padre, mi madre, quien sea, pero lo importante y de lo que nos podemos hacer cargo es el significado que nosotros le entregamos a eso. Quizás podríamos decir más que reescribir, resignificar, tal como la palabra que usaste tú antes, porque ya está escrito, pero tú lo puedes poner de una manera de modo que tú puedas extraer un sentido de eso, en vez de que sea como la historia de lo fracasado que soy, como dice entre comillas, es una historia que nos contamos. O lo difícil que fue. Sino que puede ser como, voy a resignificarlo. Esta es la historia de cómo me puse de pie cada vez, ponte tú. Es distinto que decir, oh, mira todas las veces que fracasé, a mira todas las veces que me caí y me volví a parar, porque aquí estás. O es distinto a decir, esta es la historia de cuando fui víctima de tal abuso o tal situación, a decir, esta es la historia de cómo salí airiosa y victoriosa después de esa situación de abuso. Esta es la historia de cómo aprendí a poner límites, por ejemplo. Esta es la historia de cómo aprendí a protegerme, etc. Sí, entonces háganlo, es muy lindo resignificar eso. Y a través del lenguaje, la poética, las narrativas, es tan fácil, es algo absolutamente fluido. Nosotros como seres humanos nos comunicamos a través de la palabra. Es un puente a nuestra sanación, es un puente hacia conectar profundo, es un puente de comunicación con otras personas. Esta idea de tu mitología personal la desarrolló mucho, bueno, algunos de estos autores que les hablábamos al principio, y piensa en tu vida, en tu biografía. Tú te cuentas una historia de ti mismo porque no te acuerdas de cada detalle desde que naciste hasta ahora, sino que te acuerdas de las escenas principales, ¿cierto? Los hitos, ¿cierto? Entonces, nací, pasó esto, tienes como una historia, una narrativa de ti. Esa es tu meta historia. A veces podemos interpretar ciertos eventos en nuestra vida de manera demasiado negativa, pesimista, oscura incluso, y eso hace que sea una tragedia, más bien. Claro. Pero la vida no es solo una tragedia, es tragedia comedia, ¿cierto? Es tragicómica un poco. Tragicómica, y tiene muchos drama, elementos.
sátira. Entonces, reconocer cuáles son los momentos en tu vida en que aprendiste grandes lecciones y te volviste un mejor ser humano, se podría decir, te permite poner de fondo esa historia en tu vida, y luego para las historias más pequeñitas, más cortitas, como la historia con tal persona o esos 2 años que viví en tal lugar, por ejemplo, tú puedes ir creando esas pequeñas historias, poniendo de telón de fondo tu meta historia con un propósito. Entonces la próxima historia cortita que enfrentes te vas a dar cuenta que en realidad es un espejo pequeñito, una historia, un microcosmos de ese macrocosmos que es tu historia, tu mito personal. Y de pronto empiezas a vivir con propósito. Y tu vida pasa de ser como una serie de eventos desafortunados, no sé, a una épica, ¿cierto? Y eso es lo lindo. Y para ir cerrando, yo creo que es súper lindo poder invitarnos a nosotros mismos y a quienes nos escuchan a honrar cada acto heroico que has hecho en tu vida. Uh-huh. Y que esas historias que juzgamos como un fracaso o como una derrota, en realidad no lo son. Uh-huh. Bueno, de hecho estás acá, como sea que estés, como sea que estamos acá, en este momento estamos acá. Entonces, honrar eso, honrar el viaje del alma, y que siempre sepas que detrás está el creador moviendo los hilos, haciendo que tú conozcas a esta persona, que tú hagas este viaje, que tú ganes dinero, que tú pierdas dinero. Hay poco de lo que nosotros en realidad podemos hacer. Sí, o sea por nuestra voluntad hacemos mucho, pero mucho menos de lo que creemos, porque en realidad la mayor parte es entregarse y rendirse a los movimientos divinos de todo lo que sucede. Claro. Al mismo tiempo lleva la cuenta de realmente cuántos dragones has matado en tu vida. Y no son pocos. No estarías aquí si no fuera así. Te has enfrentado a grandes desafíos y aquí estás. Has salido airosa. Claro, rajuñada, seguro. Un poco mordisqueado, pero aquí estás. Entonces, reconoce esos dragones que has vencido y di, wow, igual fue épico, ¿cierto? Y la próxima vez que te abordes una enseñanza espiritual o leas la Biblia o leas algún texto sagrado, aplica este entendimiento. Esto no es literal, hay algo más, hay algo atrás. ¿Qué es? Escarba profundo. Y vas a descubrir que eso va a tener una resonancia interna. Y meditar, porque la meditación te abre a otros reinos. Te ayuda a controlar y a comandar esa mirada de la mente que quiere estar por delante. Te ayuda a redirigir esa ansiedad que es energía, que está como estancada. Y te ayuda a poder captar todo lo que hay detrás del velo. Uh-huh. Del velo de la malla, del velo de la vida. Yo siempre digo, es como abrir la cortina, pero todo el tiempo. Cada vez estar abriendo el visillo de las cortinas, estar abriendo el velo con una mano muy delicada que mueve y abre. Y esa es la verdad. La verdad nunca está tan visible. Uh-huh. La verdad más profunda siempre está detrás de algo, detrás de un comentario, detrás de una frase. Esa es la profundidad a lo que los queremos invitar hoy. Las queremos invitar a que se queden con esta sensación de profundidad, de conexión con el alma, de saber que todos vivimos la misma historia. Muchas gracias. Porque